Eh, yo creo que en mi caso fue una decisión de vida. Llegó un momento donde, bueno, yo no hice una carrera académica, entonces las opciones que se tienen como para vivir de esto son escasas y me di cuenta que tenía extrañamente como un talento para hacer clases. Así que empecé a dar talleres y a poco también como que me centré mucho en los libros y lo aposté todo nomás. Y creo que eso, toda esa energía que puse en los libros, a la larga terminó dando fruto, entonces tengo una vida donde puedo ver, que eso es lo que más me interesa, como puedo salir a la calle, tengo tiempo disponible. ¿Tienes vida? Sí, tengo vida. Que todos reclaman que no tiene vida, uno trabaja todo el día y dedicarse a la escritura es una cosa casi inalcanzable, ¿no? Porque se requiere tiempo. Sí, se requiere tiempo, pero también como ciertos métodos como para sobrellevar la intensidad que tienen los libros también. Yeah. Porque son procesos psicológicos muy complejos, o sea, cada libro necesita no solo tiempo, sino también dedicación, a veces estar dispuesto a quebrar todo lo que hiciste en pro de la obra, un trabajo permanente con el ego, entonces es bien difícil. Es difícil el tema del ego, ¿no? Bueno, creo que en la literatura en general se da mucho y sobre todo, no sé, a mí me tocó partir escribiendo en un momento donde había muchas menos mujeres en el panorama y me daba mucho temor al principio de no ser como lo suficientemente intelectual para las ligas, porque yo he hecho una pega más como de autodidacta. Yo creo que no es curioso lo que estás diciendo, pero siempre está esa lucha permanente entre la academia y el creador, ¿no? Y uno dice, pero si finalmente uno no hay creación, no hay academia, no hay intelectualidad que hable de esto. Entonces, ¿dónde está puesto el creador en el fondo? ¿Cuál es el deber? Y uno se da cuenta, creo yo, que el creador se debe a su propia obra nomás, ¿cierto? Y no lo que diga el resto, y una lucha permanente, ¿no? Igual hay que hacer el ejercicio. En mi caso me ha tocado como harta prensa en relación a los libros, hartas entrevistas y críticas y a veces hay críticas que no apuntan a los libros sino que apuntan a la persona, que yo creo que eso es un tanto triste. Y hay mucha gente que está recién partiendo con su primer libro y lo hace en bolsa, entonces creo que hay como una mirada un tanto despectiva a veces. No todos los críticos son así, hay críticos que que se enganchan con la obra, que la desmenuzan, hay mucha gente en las universidades también que hace tesis y cosas sobre libros, pero sí como la crítica, digamos, de diario a la que estamos acostumbrados, súper brutal, es muy descarnada. Y el escritor está siempre pendiente de eso, ¿no? Yo no sé si estáis pendientes, sino que yo no las leo, por ejemplo, pero en general me llegan a veces, como, oye, salió algo en el diario. Claro, y da, no sé, es una mezcla rara, da como alegría que te comenten, por otro lado vergüenza y no sé, igual que hay como medio apaleado, pero bueno. Y que hay bien expuesto, siempre que hay expuesto. Si una obra es exponerse, en definitiva es eso, ¿no? Sí, sobre todo que he trabajado harto la autobiografía, entonces muchas veces también se critica eso, como tus formas de ver el mundo, más que toda la pega que hiciste en la estructura, en el desarrollo narrativo, cosas así. Sí, pues se quejan del ombliguismo que le llaman, que está bien bastante actual, ¿no? Sí, pero piensa que la premio Nobel, la última Niernaux, es tal vez una maestra en el área autobiográfica y ella hace una investigación también. Sí, mira, es curioso porque yo me acuerdo que haber visto un documental, a lo mejor tú lo viste, que se llama Tarnation. Entonces, es bien particular porque uno dice, ¿cómo la gente se podría interesar sobre la vida de uno? Que eso es lo que hace Jonathan Cowlett, ¿no? Expone su vida y dice, ¿cómo es interesante? Pero está tan bien contado, está tan bien hecho, es tan rico, ¿cierto? Cómo está narrado, cómo te va contando, el tipo te mete en una vorágine de emociones y al final entendí el tipo, o sea, llegas a empatizar y es una autobiografía en el fondo. O sea, para mí el término de autoficción es un término que funciona, porque en realidad todo aquello que pensamos que vivimos así tal cual, incluso en relación a los traumas, también son visiones, son formas de ver las cosas. Entonces, de todas maneras, de cómo tú haces la selección de acontecimientos, del tono que usas para trabajar, de la distancia con la cual narras ciertos temas, evidentemente es una creación artística. Entonces, independientemente de que se supone que se está hablando de la vida del escritor, o el escritor habla de sí mismo,
también es una construcción ficcional. Claro. O sea, independiente de que si tú vas a hacer, o sea, creo yo, o sea, a lo mejor es la sensación que tengo, la idea de que cualquier narración que uno hace, sea autobiográfico o no, siempre estás tú presente en la obra. O sea, siempre está el creador, presentando su interioridad, presentando su visión de mundo, presentando todo lo que tú quieras, porque siempre estás. Sí, incluso en personajes que teóricamente no tienen nada que ver contigo. O sea, no sé, en el caso del porno, las protagonistas o las mujeres que están ahí realizan todo lo que yo no puedo hacer. O sea, son violentas, son agresivas, son disparatadas. Entonces, claro, que es algo que alguna vez lo he dicho, que no sé, si yo hiciera todo lo que hacen mis personajes femeninos, tal vez estaría presa. Pero hay esa libertad también como O sea, de poder llevarlo. Es que también exploro ciertas partes, como de verte también en tu rareza, en tu brutalidad. Yo creo que en ese sentido el autoconocimiento no está desligado del ejercicio literario, todo lo contrario, una posibilidad de conocerse también. Sí, pues, o sea, un ejercicio constante, digamos, casi psicológico, ¿no? Es como autoterapiarte también, ¿no? Sí, yo no sé si uno se autoterapia escribiendo, pero sí se conoce. O sea, hay aspectos muy de oscuridad, rareza, sobre todo yo creo que lo que más me he encontrado en mi trabajo es con mi rareza, con mi extrañeza, con mi contradicción. Y son cosas que me gusta tenerlas, me gusta ahondar en eso, como la perspectiva de la duda. Ya. Oye, vamos a partir hablando un poco de tus libros, ¿no? Esta fue tu entrada a la literatura, digamos, ¿no? Que fue una entrada así, 7 ediciones más o menos lleva este libro, ¿no? El famoso Valporno. Lo vamos a dejar acá. Cuéntame un poco de este libro. Yo lo leí hace mucho tiempo, ¿no? Fue como bastante bullado, ¿no? Esta aparición. Son relatos. Sí, este libro partió como 5 o 6 años antes de que se publicara. Lo partí escribiendo, entonces me demoré mucho. Y no sabía cómo hacerlo porque también no participé de talleres literarios ni nada, así como que me tiré muy en pelota a escribir. Y bueno, los primeros cuentos empezaron a aparecer en un blog que terminó convirtiéndose en un libro, que era una manera como de leerme a mí misma y de ser leída, y en ese tiempo también estaban las condiciones para eso. Y claro, fue una entrada que en realidad nunca me esperé, o sea, fue una entrada muy... Inesperada. Sí, como que siempre pensé que el libro le iba a ir mal y de repente me vi como dando un montón de entrevistas y generándose cosas muy bizarras como en relación a la obra, pero sí, pues yo creo que este libro tuvo una fuerza así súper radical. Son historias de Valparaíso, ¿no? Situaciones familiares. Este libro tiene más que ver, este libro tuvo harto de investigación, como en relación a las perversiones cotidianas, como esos espacios un tanto cerrados que existen tanto en las familias como en las parejas, como en el ciudadano común y corriente. Entonces, más que ser un libro erótico, como en ese tiempo lo llamaban, este es un libro que ahonda en otras cosas, como la perversión, lo extraño, las fijaciones. Entonces, claro, aparece el mundo del bondage, aparece, no sé, la violencia, aparecen muchas cosas así. Y también en un escenario que es como predominantemente nocturno, como... No sé, también aparecen historias en Santiago, pero es como esta construcción, esta ciudad imaginaria que es Valporno al final. Es como, como si se unieran muchas historias y conformaran esta especie de pornografía social, que yo creo que es lo que aborda el libro. Sí, yo me acuerdo cuando empecé a leerlo, me recordó mucho, hay una película de John Cassavetes que se llama Mujer bajo la influencia, que en el fondo la película te dice que los trapos, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Todo lo que sucede, todas las cosas a ciertos niveles que van sucediendo cuando cerráis la puerta, porque son cosas que el resto del mundo no sabe, pero lo sabes tú y lo sabe tu familia, ¿no? Bueno, este ejercicio fue como levantar como una gran alfombra, yo creo, como en Chile en ese momento. Fue como todo eso, ese polvo acumulado por décadas que estaba ahí, fue como meterme a mirar un poco, a ver qué estaba. La Bella Muerte del segundo, ¿no? Sí. Uf, la portada. Sí, La Bella Muerte surgió porque en Valporno también aparecía la temática de la muerte y de repente me empecé a encontrar con las historias y con ese libro me pasaron cosas muy raras, o sea, mientras lo estaba escribiendo me asaltaron, me llegó un palo en la cabeza, tuve que reescribirlo, me pasaron como muchas anécdotas así, como muy extrañas.
Y sí, creo que fue un libro que me permitía explorar un poco más desde un punto de vista tal vez más clásico, siempre con mis rarezas, pero no sé, menos extraño en términos de forma que Valporno. Día más fome que el domingo no hay, ¿no? Ah, yo lo encuentro increíble, me encantan los domingos. ¿Te gustan los domingos? Sí, me gustan los domingos. Bueno, desde la perspectiva como psicológica existe la neurosis del domingo, que está hasta como apuñado, Sí. pero en mi caso este fue un ejercicio de reflexión, o sea, fue leer mis diarios de vida y darme cuenta que los días domingos era donde narraba las mejores cosas y ahí viene la selección. Entonces, como poner el ojo cuando está todo cerrado, esa sensación como melancólica, muy estética también. Yeah. Yo me acuerdo de haberlo visto también, La marca blanca en el piso de un cuerpo baleado. Tremendo título, ¿no? Uno piensa un policial, ¿no? Pero finalmente nos encontramos con un libro de poesía. Sí, lo que pasa es que tal como en Valporno apareció la muerte, que después la desarrollé en La Bella Muerte, en Domingo hay una frase que dice la marca blanca en el piso, un cuerpo baleado, que tiene relación con el padre. Ya. Entonces de ahí sale este poemario, que fue un poemario que escribí en México, y que después este poemario da origen a la novela Hija Natural, entonces como que todos los libros han ido como un tanto entrelazados. Hija Natural, que es este es tu entrada a Planeta, Sí. de manera definitiva. ¿Cómo llegaste a Planeta? ¿Presentaste textos? ¿Te llamaron? Porque es una editorial ya más o menos una transnacional, como le llaman, ¿no? Sí, bueno, igual yo ya había colaborado un poco con Planeta siendo escritora fantasma. ¿En serio? Sí, escritora fantasma. No digamos de quién, por favor. No puedo, Sí. estoy obligada a guardar silencio. Sí. Sí, y además, bueno, sí, pues conocí a los editores y también me habían pedido que les enviara material. Y bueno, el proyecto original se llamaba Tensar el Vínculo, que derivó en Hija Natural. Y sí, fue una entrada interesante. Es como que jugué por un tiempo en primera división, pero también, por supuesto, con las reglas que tiene el La mercado. primera división. Po. Sí. ¿Y de qué trata Hija Natural? Hija Natural es una novela autobiográfica sobre el abandono del padre. Entonces, digamos que mi historia familiar, narrada desde el punto de vista ficcional. Oye, hay una particularidad en algunos libros que he estado leyendo, tú te los dedicas a ti misma. Es que me los roban. Me han robado todos los libros, entonces ya la única manera que no... Es que dice de Natalia... Para Natalia, Natalia, sí, están todos rayados así porque es la única forma que encontré. Todo esto los perdí. De hecho, acabo de recuperar la primera edición de Valporno, Sí. pero me la tuvo que regalar un amigo la suya porque, no sé, Sí, me la robaron como 10 veces. Uno lo regala de repente, ¿no? Así como en el... lo No, regala, ya está dedicado Valparaíso. O sea, Valporno ha sido un libro súper robado. Hay gente que me lo ha ido a comprar 4 veces. Como que le gusta ser tocado, como especial. Y acá entramos como con lo actual tuyo, ¿no? Claro, para Constanza, ¿no? Este otro, ¿no? Sí. Aquí entramos ya como con tu tema un poco más como actual, podríamos decir, el tema de la autobiografía, ¿no? Manual de autobiografía. Bueno, ese es el resultado de alrededor de 4 o 5 años investigando la autobiografía, que fue un libro que se escribió mientras yo escribía autobiografía. Entonces, como que hago el ejercicio de salirme netamente de la escritura de ficción y de meterme y establecer un método. Entonces, yo abrí un laboratorio de autobiografía y ahí aparecen como los resultados de esta investigación personal y en relación a mis alumnos. Entonces, como un material más que nada para gente que quiere trabajar su propia historia. Pero esto no es crónica. No, no es crónica. Es un manual. Un manual. ¿Sí? Viene con ejercicio, cuento algunas cosas del ejercicio Perfecto. literario, pero sí es un manual. Un manual. Sí. Manual de entrenamiento metafísico del ejercicio femenino. Aquí nos pasamos por otro tema, ¿no? Aquí entramos con un tema mucho más, no sé si contingente llamarlo, ¿no? El tema del feminismo, ¿no? Bueno, este libro surgió de la compra de un manual del ejército femenino de los 70, donde venían ejercicios y habían como por rango etario, entonces yo compré el que me correspondía a mí. Y las mujeres que aparecen en la portada son más o menos las que aparecían ahí y los dibujos que traen adentro también son más o menos los que aparecían en el manual.
y apareció como una voz así de una mujer y empecé a explorar por ahí, resultó como este poemario visual en el fondo, donde hay un diálogo entre la imagen y el texto. Entonces, en vez de ser el manual de entrenamiento físico del ejército, es metafísico. Las mujeres deliran de alguna forma con la figura del general director y el patriarcado. Oye, tú tienes un trabajo también, aparte, digamos, la escritura, trabajaste como guionista, ¿no? Sí, Pero para televisión. sí, TVN. ¿Y cómo pasarse de un lado para otro? Es complejo. Interesante. Bueno, yo llegué por mis libros en realidad. Llegué por eso, porque encontraban interesante mi forma de ver, como más joven y más rara. Y claro, es otro formato, pero sí me di cuenta que me encanta escribir comedia. Ah, ¿te comedia? Sí, comedia y los personajes secundarios me encantan, como que conocí la literatura de otra forma, como en general las teleseries, por ejemplo, el conflicto central es bien pobre, como siempre un conflicto amoroso, Sí. pero los personajes secundarios se llevan toda la vida en realidad de la acción. Bueno, Hitchcock decía eso, ¿no? Que finalmente lo importante son los personajes secundarios porque son los que te cargan la mirada, ¿no? Y son los más auténticos también. Ahí uno tiene la posibilidad de meter detallitos que se ven en la vida cotidiana. Ya no es como este asunto aspiracional que tienen como los personajes protagónicos. Así que no, ahí estuve como poco más de un año y ahora estoy volviendo al guión, pero ya con un proyecto personal. Así que ahí lo estoy trabajando. Un proyecto documental, un proyecto largo. Tengo dos. Tengo un proyecto documental que tiene que ver con un herbario y una serie que llevo harto tiempo trabajándola y ya este año la termino. Estuve viendo tu biografía y claro, es como pasarse, digamos, de la poesía, pasarse a la literatura. Y tengo varios amigos que han hecho el mismo tránsito, digamos. Algunos con mayor o menor fracaso, con mayor o menor logro, ¿cierto? Pero siempre me señalan que es complejo porque entras a un formato que tienes que obedecer con un tiempo, tienes que obedecer a ciertas cosas, ciertos patrones, digamos. Claro, termináis tomando como modafinilo para escribir los entonces capítulos. hay que obedecer a esto, este otro. Entonces esas libertades creativas muchas veces no son tan, ¿cierto? Yo creo que no hay libertad creativa en realidad. O Entonces, sea, bueno, se hace lo mejor que se puede dentro de los cánones. Que creo que ahí, claro, fue como una especie de escuela de ir a lo esencial. Yo creo que la escritura de guión te remite a eso, como a qué es lo estructural y a lo esencial. Pero sí, es otra forma, totalmente distinta, y efectivamente trabajáis como harto rato escribiendo para otros, que yo creo que ese era el mayor conflicto que me presentaba. Pero sí, igual lo disfruté. Sí, se aprende, son experiencias, uno aprende, qué sé yo. Pero bueno. Y este es tu último libro, Fíbula. Sí. Bueno, Fíbula es un prendedor. Fíbula es como el prendedor que usaban los héroes antiguos para unir los extremos de la capa. También existen las fíbulas con las que Edipo se saca los ojos, las fíbulas de Yocasta. Y este es un libro que es como un viaje hacia el inconsciente, es una mujer en un acabo de mundo, en Valparaíso, que más que la pérdida de lo contingente es como la pérdida del sentido también. Entonces es como una especie de viaje a la destrucción de las palabras, a la destrucción del lenguaje como se conoce. Yo creo que hasta ahora es el libro que más me ha gustado escribir. Aprendí mucho con él. También... No, ahí me mandé un mamotreto. Sí, bueno, digamos, de manera previsora, ¿no? Sí, no, sí, ya estoy en ese... El cuidado. Estoy en ese cuidado. Pero esto no es poesía, ¿no? Esto es prosa poética. Prosa poética. Sí. Perfecto. Oye, me gustaría que leyeras algo. Ya, pues, de Fíbula, que es lo más reciente. Este libro es como un libro que le habla desde mi inconsciente al inconsciente del lector, entonces hay que entrar como en una especie de estado más que otra cosa. Pero bueno, voy a leer como parte. La casa comenzó a crujir
a tambalearse en las noches. Los pájaros dejaron de ser esquivos y empezaron a mirarla. Un halcón se paró cada tarde a verla comer, las palomas hicieron un nido bajo su ventana. Se dice que no hay risas ni llantos en los animales, pero ¿y el sonido que hacían las gaviotas ante la caída de una paloma? ¿Y el aullido de los perros al escuchar la sirena de una ambulancia? ¿Por qué ladraban frente a los cortejos fúnebres? ¿Existían los caballos esquizoides, los conejos deprimidos, pájaros neuróticos? Las crías de algunas aves chillaban como un pequeño ratón, también estaban ellos rasguñando el piso en la noche. La muerte, ¿no? Siempre la muerte. Sí, la vida y la muerte, es como... vivimos en eso. Ese es como el tránsito más o menos habitual, aparte bueno, de la biografía, ¿cierto? Pero ese es como tu tránsito, ¿no? Entre, digamos, como tema recurrente, ¿no? ¿Podríamos hablar? Más que la muerte, yo lo veo como la transformación y la destrucción. De hecho, creo que gran parte de mi camino ha sido también un poco el quiebre de los géneros. Ahora que estamos discutiendo sobre el género y la identidad en términos sexuales, yo creo que he hecho una apuesta por desarmar el género literario. Entonces, todos estos libros en realidad son casi experimentos en forma. Y claro, hay ciertos temas, hay ciertas obsesiones que los escritores tenemos y que son también lugares que nos interesan como de explorar, de investigar. Entonces, creo que es como desde el interés, más que nada, de profundizar. De hecho, se podrían tomar todos los libros y hacer tal vez una línea argumental y seguramente es el mismo libro, más profundo, más superficial, pero tal vez la misma obra. ¿Qué te gustaría, o sea, qué es lo que piensas o qué es lo que te gustaría escribir o de qué se trata, digamos, lo que viene? Bueno, ahora viene... ¿En qué estás, en realidad? Sí, bueno, ahora viene, está en imprenta La Comunidad del Azote, que es el cuento como taquilla de Valporno, que me gané un fondo para hacer la novela hace hartos años, pero nunca estuve conforme con el final. Y ahora en el 18 de septiembre, cuando todo el mundo está curándose y bailando en la fonda, cueca. Claro, lo terminé finalmente y ahora quedé conforme con el resultado, así que viene ese cuento en particular y ahora como una novela que sale ahora en diciembre y tengo otros 2 proyectos también bien avanzados, así que eso se viene. ¿Y ese cuento, es un cuento que sale de acá que tú lo transformas en una novela? O... Sí, ahora es una novela. Ah, ya. Es una novela que un grupo de mujeres como hastiadas de la sociedad La comunidad del azote empiezan a buscar hombres con los cuales descargar su rabia a ellas y que ellos disfruten mientras les están pegando. Un bondage así, ¿no? Claro, pero es divertido, un poco patético, también, bueno, se encuentran con partes de sí mismas que no habían visto, pero sí es un libro también como más en la clave de Valporno, siento, que hace mucho que no tomaba ese estilo. Todo sale de acá, pues finalmente de Valporno, ¿no? No sé, yo creo que es pre-Valporno. Yo creo que todo sale de ejercicios antes de Valporno. Como libro, no sé, como una especie de libro fantasma que no tiene nombre, nada. Pero es como, no sé, como una primera necesidad de narrar algo que está escondido ahí en algún lugar, como ese libro ideal tal vez. Como que trato de acercarme, pero no sé muy bien qué hay ahí. Mira. Sobre policial nada. No es mi género. ¿Qué es lo que te inspira a ti? Uno siempre habla y dice, ¿qué es lo que a mí te inspira? Porque uno dice cualquier cosa, ¿cierto? Pero finalmente detrás de esto hay mucho trabajo, pero siempre hay un punto, digamos. Cuando tú notas que esto es, voy sobre esto. Es que hay varias cosas, porque soy alguien que siempre está viendo, como que creo que mi mayor esfuerzo más que escribir es como con mantener los ojos jóvenes, con que todavía me impresionen las cosas que veo. Entonces paso tiempo en la calle y me gusta mucho de cómo se arma un relato sin yo casi mediar, es como puedo estar en un café anotando algo, pero suena una canción que se mezcla con la otra y de repente aparece un grito y de repente aparece un personaje y
tal vez el gran ejercicio literario es hacer conectarse cosas que en realidad no se conectarían. Y creo que trabajo desde ahí. Pero también hay muchas frases y muchas ideas que no sé de dónde vienen. A veces estoy escribiendo, me pasó mucho con Fíbula, que era así como, ¿quién escribió esto? Como que tenía distancia total con el texto. No me sentía como que ni siquiera yo misma alcanzaba a comprender ciertas partes que aparecían. Entonces, yo no sé si existe a veces como ciertos espacios como de canalización en la escritura, que bueno, también hay hartos escritores que lo han dicho, hay momentos como de gracia, y que es un espacio así maravilloso, porque no tenéis que pensar. Es como solamente estar nomás. Mover las manos nomás. Estar, sí, y es como casi, no sé, como un aspecto un tanto meditativo, es como que es como si se apagara el cerebro y se encendiera otra parte.